Estamos. Estimados colegas, tengan ustedes buenas noches. En realidad, el tema es demasiado amplio, y solamente va a ser una exposición de las generalidades, porque son 36 asentamientos los que hemos encontrado. Cada asentamiento requiere 2 o 3 horas de explicación detallada, porque a diferencia de varias opiniones, considero que lo que estudiamos, en este caso, las culturas paleolíticas, más estamos haciendo arqueología pleistocénica. Sin el estudio del Pleistoceno y sus consecuencias, no podemos llegar a entender la conducta de los cazadores, ¿no? Porque no fue fácil. No es una conducta simple. Morgan sigue pesando en muchos autores. El desarrollo de estos pueblos llegó a su máximo esplendor a los 10.000 años, y luego, en lo que respecta a las costas peruanas, desaparecen, nos dejan un misterio. Entremos al tema. Bien, el habilitado. El contenido del tema será 3 partes: las condiciones ambientales generales, los instrumentos de trabajo y el hombre y sus relaciones. Considerando que muchos colegas del extranjero están interesados, es que llego casi a la descripción de la escuela primaria de decir lo que es el Perú para que se comprenda. El Perú nuestro se le califica en 5 regiones: costa, sierra, selva, mar y Antártida. Para los extraños, la costa es el sector amarillo, sierra marrón, verde selva, celeste azul el mar, y la Antártida, donde el Perú tiene, no en propiedad, pero sí en ocupación, el centro Machu Picchu. Eso en líneas generales, pero los autores que más aproximan a la realidad es, por ejemplo, Purgal Vidal, que propone 8 regiones y que se acerca así, y 96 zonas de vida. Antonio Bragg va por ahí, él señala 97, 98 zonas de vida. Y eso es muy importante para comprender los desarrollos, sobre todo socioeconómicos, y especialmente el desarrollo económico preagrícola. Partíamos de una interrogante, y disculpen los colegas extranjeros, aquí mando saludos, ve que está Manabí, yo en Manabí dejé un gran amigo, Julio Viteri, el verdadero descubridor de la cultura Valdivia. Pero en fin, decíamos, la costa peruana siempre ha tenido las características que conocemos. Nos atrevemos a decir que no. La observación satelital y visual, no de los 487, 91 ríos, pero sí el 10% de ellos, nos señala que existen 3 tipos de ríos en la costa, solo la costa. La cuenca de Chala seca, o sea, ríos secos, pero cuya cuenca se encuentra a 15, 20 kilómetros del litoral actual. Los ríos secos, cuyas cuencas se encuentran entre 30 a 45 kilómetros, como vamos a ver. Y los valles actuales, que son 53. Pues la costa para aquel entonces, si es que no estamos equivocados, tenía 491 ríos que daban vida y vegetación a toda esta franja costera del Pacífico. ¿Qué nos explica eso? Los cauces desérticos, unos que son afluentes de los valles actuales, como el que estamos viendo, esta raíz
geográfica, y otros que van directamente al mar. Pues de estos son 481 que hay en la costa. Y nuestra teoría es que en todos estos se encuentran los restos de los primeros pobladores de los Andes centrales, cuando menos, no podemos decir de toda América, pero cuando menos sí los Andes centrales. Esta es una vista del río Cupinique, el clásico de estudio, ¿no? Y esta es una vista del mismo río con las lluvias fuertes. Estos ríos mal llamados quebradas, cuando hay eventos importantes o fuertes de lluvias, tienen nuevamente cauce. En este momento, todos estos ríos del norte, los 50 y tantos, tienen cauce. Y ahí están los estragos que conocemos por los diarios. Hablar de cada uno de ellos sería imposible, pero ustedes están más enterados que yo al respecto. ¿Y por qué sucedió esto? Estamos hablando de 10.000 años. Estos ríos tienen una presencia no simple, ¿no? Que ha sido un cauce constante, de tal forma que algunos de ellos, como este, que es un brazo afluente del río Ica, el famoso, no famoso porque recién es conocido, el Cañón de los Perdidos, formado por un brazo que se separa el río y se va hacia el mar, pero vean ustedes la profundidad de 1 kilómetro que tiene de distancia este río. La otra huella de esta época es también el lago, nosotros llamamos el lago de los flamencos, porque encontramos miles de flamencos. Y en el mapa geográfico se registraba antes como depresión Bayóvar, con 74 kilómetros de área y 34 metros de profundidad. Es la depresión más grande de la costa, de la costa o del Perú en general. Esto, pues, ha existido siempre. Se ha hecho conocido por los estragos. Lo que sucede es que antes la carretera que iba a Piura pasaba por Olmo, por arriba. Y cuando han hecho la carretera a Bayóvar, entonces han cortado ya el desierto y no se dieron cuenta los constructores que había una fuerte depresión que por filtraciones de los ríos que nacen arriba, el Cascajal, la Leche, el Olmos, le da agua y es un lago que calculo es el lago, después del lago Titicaca, más grande del Perú, en pleno desierto de Sechura. En épocas normales, no la hora de lluvias porque se extiende hasta los 400 kilómetros, pero en épocas normales este lago tiene en meses de estío, o sea, octubre, noviembre, 70 kilómetros cuadrados de área. Y después de las lluvias en marzo, llega a 200 kilómetros cuadrados. Almacena 200 millones de metros cúbicos de un agua limpia, cristalina, dulce, agradable al paladar, prueba que tiene diversidad de peces, de los cuales algunos pescadores artesanales y hasta ahora están yendo hasta ya industriales, dan buena cosecha. Otro de las huellas de tiempos son las morrenas, porque por aquellos años, hace 10.000, los nevados se encontraban a 4.000 metros de altura. Por calentamiento global seguramente comenzó el deshielo y estos hielos fósiles es que van a formar o a dar agua a esos 490 ríos de la costa que estuvimos hablando y nos han dejado en su traslado hacia las alturas submorrenas como las que estamos viendo al frente. ¿Y cuáles son las causas de la desglaciación? Porque esa desglaciación de 4.000 a 5.000 metros de altura es la que dio la cantidad de
agua que permitió los cauces de estos ríos que hemos hablado y que la costa pues tuviera una diferencia distinta total a la actual, porque eran grandes pajonales y grandes bosques. Uno de ellos, el más importante, pienso, es el movimiento de precesión de los equinoccios, aquel movimiento de balanceo sobre el eje terrestre, ¿no?, que demora 26.000 años en dar una rotación completa. Quiere decir que de extremo a extremo son 13.000 años de diferencia. Suficiente para que las condiciones climáticas de esto sean totalmente diferentes a las actuales y que posiblemente volverán otra vez a suceder dentro de 13.000 años. Esa es una. Y la otra, el calentamiento natural del Pacífico, de la que recién se comienza a hablar. Pero el Pacífico tiene un fenómeno. No se sabe si es un fenómeno o es un evento, porque es constante. Se suele calentar como en la actualidad, ¿no? Y eso modifica pues todo el clima de la costa. ¿Por qué se calienta el Pacífico? Estuve leyendo al respecto a especialistas y no se ponen de acuerdo. El hecho es que existe temporadas, épocas en que se calienta y generan las grandes lluvias. Para el caso de la costa peruana, hay inmensidad de información que va más allá del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño sucede, pues, con lluvias menores, si queremos, en comparación a las que se dan durante estas épocas de calentamiento. La última fecha del que se tiene información es 1742, que un cronista español pasa por Paiján y habla que los cogen las lluvias. Y dice que llovió 40 días. Durante las noches, desde las 5 de la tarde hasta el día siguiente, llovía todas las noches. Y en el día salía el sol y había mucho viento, de tal forma que levantaba como ondas, dice, el barro o el lodo. Y después, 2 años luego, dice él, volvió a llover, pero ya no con la intensidad de entonces, sino solamente 11 días. Esos son indicadores de estos grandes cambios del que no estamos todavía trabajándolos adecuadamente, porque no existe más información y hay que buscarla. Bien, para exponer estas ideas centrales de los cambios ambientales en los desiertos de la costa o en la costa en general, planicies aluviales, ¿no? Pero lo constante es que en esas planicies aluviales que se ven al fondo, los restos casi no existen. Los principales asentamientos están frente a la margen derecha del río. O sea, mirando sí, pero no en ellos, sino al frente, pegados al cerro. ¿Y por qué? Porque hay 4 babras de este cerro que lo conecta con las otras ecozonas. La otra es Pampa Juliana, la primera que está, vean el río, los brazos, las cuencas que le hablamos con las planicies aluviales están al frente, pero estos estaban hacia el sur. Esta es Pampa Juliana. Aquí, todo esto se encuentran líticos, pero no talleres, sino porque se ha vivido, utilitario, de casa también. Y se encuentran tumbas paleolíticas a las orillas de estos cuadrados que son sus viviendas posiblemente. Y que algunos huaqueros pasaron por ahí, pensaron que eran tesoros y destruyeron y sacaron, dejaron todo ahí, pero son tumbas que tienen 1 metro de ancho, de boca, y 1 metro de profundidad. Y parece que son entierros secundarios porque nuestra antropóloga forense los determina y encuentra de 2 personas distintas. Una mujer
y parece que es un varón. Pero no hay más información porque estamos seguros que es de pajanense, porque no hay ahí ni una cerámica ni nada. Pero desgraciadamente ya está contaminado. Pero por suerte han quedado 4 o 5 tumbas aún sin abrir. Como los huaqueros no encontraron tesoro, se fueron. La otra es Pampa Jaime, donde se encuentran igual esas cuadrículos, esos cuadrados de piedra, y igualmente las bases, los pisos de las chozas de ellos. En la foto izquierda, ¿no? Se nota con claridad cómo inclusive han limpiado la pedrería angular que está y para hacer sus viviendas. La otra ecozona la otra asentamiento es el de Pampa Coco. Este asentamiento se basa en el Abra y de ese Abra se va hacia las Pampas. Al frente está el río y lo más importante, la mayor cantidad de restos no son de la época de los cazadores, son anteriores. Encontramos solamente un fragmento de una punta y sí, restos de basalto, navajas, cuchillas, herrederas, sin trabajo, a presión, todos son por percusión de filo natural, no escamado. El otro asentamiento es Tres Picos. Ahí son 3 zonas, más o menos 2.000 metros cuadrados de restos. El otro asentamiento, estamos hablando de Cupinique, es Pampa Dering, que le pusimos en honor a Dering, porque Dering aquí, en este sector, encuentra 2 cadáveres allá por 1938, que es el primer informe que se tiene sobre esto, pero él estaba más interesado en otras áreas, y en su libro Los Caminos del Inca, algo así del Perú, 1950, hace referencia, pero no publica en especial nada más que la referencia de haber recogido algunos fragmentos, preformas aquí y también por Moca. Tenía un jeep y entonces se movilizaba por la zona. La más cercana al mar es esta de Pampa Jorge, que igual, todas tienen las mismas características en superficie, las lascas de diferentes tamaños, algunos fragmentos, algunas rederas, navajas, pero no son talleres, son asentamientos que nos han dejado sus pobladores. Trabajar ahí, tratar de hacer una secuencia tipológica es difícil considerando que en 10.000 años han habido lluvias sobre lluvias, vientos sobre vientos, que inclusive han pulido los restos. Entonces, pensar que esa navaja que estamos viendo en primer plano estuvo ahí toda la vida es ilógico, se ha movido. El segundo asentamiento es el venado. Le pusimos venado porque ahí encontramos presionadores de cuerno de venado y acá lo característico es se forman a 20 kilómetros, corren hacia el norte, hacia el Pacífico, hacia el oeste, y luego voltean hacia el norte, el río, y desemboca en el Cupinique. En todo este sector se encuentran 17 estacionamientos, sitios con restos. Estas son unas vistas para que vean de la inmensidad. Y acá lo importante es que las dunas fósiles que existen han cubierto algunas cauces del río y entonces se forman las lagunas como las que estamos viendo, que a 30 centímetros, 40 centímetros de profundidad tiene humedad actual. Y el oasis, que es un relicto, ¿no?, de lo que fue
esta zona hoy desértica. Aquí se encuentran también viviendas típicas del paijanense. Decía que cada uno de estos sitios exige 2 o 3 horas de explicación y estoy diciéndole más o menos una cosa muy ligera porque no daría el tiempo. Además sería muy aburrido hablar horas de horas sobre puntas y piedras. La tercera ecozona es la de Tres Ríos. Esta es la zona mayor, no más importante, pero de mayor concentración de restos. Se llama Tres Ríos porque se forma por 3 ríos que se juntan y luego crean uno solo, se juntan, crean un solo cauce y se van a desembocar al mar. Este es el río 1. Aquí a su lado ven ustedes está la zona de asentamiento. Esta es la primera asentamiento, esta es la inmensidad, son casi 5 o 6 hectáreas. Todo está cubierto de lítico. Es el segundo río, lo ven al medio. Y esta es la pampa de su asentamiento. Todos estos asentamientos están a la orilla de los ríos. Prueba irrefutable que esta región tiene agua. Porque lo contrario, no se hubiera creado este espacio, ¿no?, con gotitas de agua, ha tenido que ser casi sedentarios. Este es el tercer río y ese es lo más grande. 8 hectáreas de restos líticos a la orilla del tercer río. Entonces, cuando hablamos de que el hombre era nómada, transhumante, muerto de hambre, casi caníbal, como Morgan, están hablando locuras de hace 200 años. Este hombre desarrolló una cultura tan fuerte que llegó a alcances realmente espirituales en el arte. El cuarta zona es Cerro Yugo, que ya ustedes deben haber escuchado bastante. Cerro Yugo igual. Cerro Yugo está a 17 kilómetros del mar. Y aquí nacen 5 ríos. Es la cuenca donde se forman 5 ríos. A las orillas de esos ríos, aquí sí están talleres. No significa que no hayan asentamientos, sí han habido asentamientos, pero más son talleres líticos. El hombre venía porque acá hay canteras de riolito, que es la piedra que más condiciona este lugar. Y posiblemente este es el río 2, río 3, ven ustedes, que nace Cerro Yugo, y acá en la parte izquierda están los asentamientos y los talleres, pero acá sí son talleres, básicamente. Desde el río 3, que viene del Cerro Yugo, el cuarto río, ¿no?, que se une con los de otros 3 ríos para irse al Pacífico también. La quinta ecozona es las cabeceras de la cuenca del río seco de Mocan, que es un río que corre paralelo al Chicama, que cuando las lluvias avanzan hacia el litoral, este río suele traer agua, como ha sido también con el Cupinique al otro lado. Todos estos asentamientos tenían una gran pampa en común, que fue la pampa de los fósiles, llamada así por la cantidad de restos fósiles vegetales que existen. Este era pues su espacio vital. Este era el espacio vital que permitió una ocupación tan intensa en miles de años y el desarrollo de una cultura realmente sorprendente. Esta es una vista diferente a todos los demás de la pampa de los fósiles, que por la agricultura sí puede ser afectada, pero felizmente los otros asentamientos, por estar en las faldas y en las dunas fósiles, va a ser muy difícil porque más caro va a ser sembrar ahí que en la plaza de armas de San Isidro. Bien, entramos al segundo punto, a los instrumentos. Acá planteamos nosotros 2 etapas. Considerando el nivel de talla que desarrolla el paijanense, que no se pudo haber logrado de la nada, fue demasiado perfecta. Amigos
talladores especializados por más de 50 años que nos asesoran, se quedan realmente sorprendidos y hay varias hipótesis de cómo ha sido posible tallar. La primera es cuchillas sin presión de filo natural, allá por 10 a 14 mil años, que cazaban por entrampamiento. Y la segunda etapa son los instrumentos de caza especializados, la punta de lanza básicas. Estas son las fotos en estado natural de esta primera etapa de las cuchillas. Y la segunda etapa, vea usted ya la diferencia, no se puede llegar a estos niveles de la noche a la mañana. Es más, no existen restos, y esto es lo que muchos de los colegas con quienes conversamos frecuentemente y discutimos el tema, señalan y nos dicen continúen, 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 no se vayan a otro lado, porque ahí tienen que estar los pasos previos. Más al norte no se encuentra, en la sierra no hay. Ahí se tiene que haber desarrollado, pero de repente chauvinismo. Pero no, de otra no se puede explicar. Vean ustedes, la punta del mano izquierda, nosotros llamamos la gigante, tiene 25 centímetros de largo. La de en medio tiene 18. Y la siguiente, que no está concluida, pero por la forma, tiene 16. Esta tipología la hemos hecho nosotros partiendo de 40 tipos que se fueron descartando en el camino por las frecuencias estadísticas. Entonces ya tenemos al abecedario, que fácil cuando caminamos. Un resto, ¿qué tipo de punta es tal? Ya, eso nos facilita el trabajo. Estas son pues las tipos de punta que nosotros llamamos hoja de laurel, las 5 primeras y estas. Y las siguientes son las puntas que tienen pedúnculo, que también presentan 10 tipos: la corazonada, la aguja, la triangular, esta que es una maravilla. Ustedes piensan que de la noche a la mañana pueden haber logrado la perfección de talla con estos bordes, con otra piedra o con un madero duro. Imposible. Acá hay una que desgraciadamente por mi foto no se ve, pero ya siguen diferentes tipos. Y finalmente esta triangular y esta última que no se ve, que es una reaprovechada. Cuando fallaban algunas, no las botaban, sino las reaprovechaban, y se nota claramente porque es un trabajo ya burdo. Esta es la tipología que caracteriza al hombre de Paiján o al paijanense en general. No sabemos si existen en todas las regiones, en todos los desiertos, pero estoy seguro que con el tiempo se van a ir descubriendo nuevos sitios y entonces no se puede descartar porque esto es un hecho. Se enriquecerá el trabajo y hasta es posible que a la diferencia de puntas también nos señalen ocupaciones, porque estas tallas tan especializadas no se hacían por capricho, obedecían a una técnica de caza, a una estrategia de caza. Cada animal tiene su forma de defensiva y tiene sus áreas susceptibles. Entonces está en relación al animal. Les digo a veces a mis alumnos o a los amigos que cuando vayan a una feria y vean para los turistas cómo los artesanos de la selva venden sus flechas y sus lanzas, van a ver que tienen 8 o 10 tipos de flechas y lanzas. Y cuando le preguntan para qué, me dicen, bueno, es que ese es para el sajino, ese es para la sachavaca, ese es para el mono, ese es para el pájaro. Son puntas y formas especializadas que están en relación al animal, por la susceptibilidad de algunas áreas que ellos tienen y de acuerdo a su estrategia de caza. Otra explicación no la encontramos por mientras, que no sea la diversidad de especies que hubieron y que están relacionadas a este tipo de proyectiles. Bien, además de los instrumentos líticos, que es lo que identifica, lo más importante aquí para conocer al hombre es su parafernalia.
Entonces se encuentran raederas biconvexas, raederas redondas, no estudiadas en el Perú todavía, no conocidas en el Perú, cuchillas, navajas, despejadores, bifaces, piedras para honda, huaraca que ya existía, punzones y asadas de mano para sorpresa de muchos. Esta es una radera biconvexa, con trabajos a presión en los bordes y la parte posterior o la base es plana. Es plana. No puse la fotografía, pero es plana, no es escamada ni con trabajo de onda. Cogen una piedra, la rompen y trabajan una sola cara. Vean la similitud. Y otro que nos señalaba por qué son asentamientos es porque en todos los asentamientos encontramos raederas. No es una cosa aislada. En todos los asentamientos hay raederas. El útil de la vida doméstica. Las raederas circulares, que son muy escasas, no es muy visible, cuando menos nuestros amigos españoles que nos asesoran sobre esta talla, grandes talladores, nos dicen que volvamos y busquemos, pero ya será para otra etapa, porque existen las raederas circulares y acá tenemos. Las otras son los cepillos, como esta. Estos sí son bastante conocidos en el Perú. Las otras muy escasas también son los despellejadores. Están asociados necesariamente para pieles de animales grandes. Los bifaces, la piedra de honda, la mano izquierda, se encuentran. Y también otra chiquita que llaman huevo de paloma. Y no es nada nuevo. El doctor el doctor Angel, en la cueva de Tres Ventanas, encuentra un cazador, no hay 1000 años, que tiene la honda de pellejo de piel de vicuña enrollada en el cráneo. Está allí en el Museo de la Universidad Agraria en Lima, en Jesús María. Otro artefacto nuevo, la suela, las azuelas para escarbar y aprovechar raíces, bulbos. Porque otras de las generalizaciones que nosotros hemos dado siempre es que era el cazador. Sí, era cazador, pero es posible que la caza haya sido más una actividad complementaria, porque nadie vive comiendo carne, pues. El hombre necesita una serie de dieta vegetal y estas lomas están llenas de esos restos vegetales. Entonces tiene que ser un excavador que aprovecha también los bulbos, las raíces, o que creen que la agricultura vino de la noche a la mañana. Las raíces, los bulbos, los frutos, para no complementar. Pienso que su actividad principal era la recolección de bulbos y frutos. Por eso vivieron felices en este espacio vital tan grande. Y la otra que no se ve aquí, que son los perforadores. Perforadores sí son conocidos. Volviendo a la piedra, además de eso, yo encontré una excavación que tuve la oportunidad en una choza en Tablada del Lurín, en Lima, una choza de 60 metros cuadrados, con 3 fogones, y al fogón del centro teníamos, como vamos a ver, una punta Paiján, una punta Junín y también la piedra de onda. 3 paquetes de piedra de onda con 63 piedras de iguales características. Fechado 9525. Entonces tenemos 9000 años en la cueva Tres Ventanas, 9500 en la Tablada del Lurín, igual las mismas características a la orilla del río de Lurín, del río Seco, que va hacia la fábrica de Atocongo, y en Paiján. Entonces, si no demostrado plenamente, sí crea la hipótesis de que existió por hechos. Estos son las clásicas canteras de riolita, de la que se aprovecha la piedra, y estos son los clásicos talleres, como que está al medio. Ese es un taller. Vean ustedes, aflora el color de las lascas de riolita, a diferencia de los asentamientos. Hicimos la prueba para ver la intensidad por el metro cuadrado, que es un aproximado, porque esto ha sido movido y removido con las lluvias y todo lo demás, pero sin embargo
En el cuadro superior, vean ustedes, se ve lasca muy grande, 12 por metro cuadrado, lasca grande 24, lasca mediana 52, lasca pequeña 120 y microlasca 240 y tantos. Esa es más o menos la intensidad de la lasca por metro cuadrado en un taller como este. Bien, y ahora entramos al hombre, que es lo más importante. El estudio comprende, eran bandas, vivían en aldeas, tuvieron psicometría fina, es sedentario en un espacio vital, tenía una formación holística, es un recolector cazador y técnica de caza con armas arrojadizas. El tipo de arma también tiene mucho que ver con el espacio. Una lanza es porque hay espacio abierto, que la vara puede llegar al animal o para enfrentarse, ¿no? La flecha es para espacios cortos, bosque. Por eso también la diversidad de punta que vemos, no es que haya flechas, puntas chicas y puntas grandes por capricho, sino está en relación al animal y al espacio donde éste pasta. Esto es muy discutido y es muy importante. Hay dos trabajos que hablan al respecto sobre el tipo racial del paijanense. El primero, 1937, el doctor Dering, allá en Pampa Dering, que hablamos en Cupinique, a la orilla del río, dice, encontré un depósito de huesos humanos. Depósito dice por una mala traducción, ¿no? Del alemán no puede ser un depósito. El profesor Milison de la Universidad de Múnich afirmó que pertenecían a tipos delgados, un adolescente de una raza más delicada de las que no son comunes en América, un tipo racial totalmente diferente. Medía 1,72. En el 84, Chauchat Claude encuentra también en la Pampa de Paiján dos entierros, una mujer y un adolescente. El niño de 10 a 11 años era de cráneo delgado, cara alargada y estrecha, ¿no? Y con 1,40 m de altura. Para 10 años, 1,40 m de altura, la gente era alta. Y la mujer era una adulta de 20 a 25 años, de cráneo alargado, cara estrecha, de 1,70 m de altura. Aquí viendo lo más importante. Al mismo tiempo que es alta y esbelta, presenta un paquete muscular muy desarrollado. En conclusión, los pobladores eran gente alta, de musculatura, delgado, pero de musculatura desarrollada, y eso nos prefigura para considerar, ¿no?, que la mujer, de ahí que felicito a quienes hicieron el afiche, porque parece que habían leído este trabajo. Y la que está ahí es la representativa de cómo debió ser la mujer paijanense. Caminante, cazadora, no era un adorno, era cazadora, si no, no tendría esa musculatura. La musculatura te permite agilidad, velocidad, correr, fuerza, dinamismo, energía, ¿no? Esa fue la mujer paijanense. Y la imaginamos pues corriendo atrás de la presa, ¿no? Y no como había un artículo que leí una oportunidad y que lo publiqué, la mujer del Paleolítico no barría la choza. No era como la dibujan, que ella se queda con los niñitos cuidando la casa y mientras los maridos salen a cazar y ellas máximo le dan la categoría de recolectora. No, eran cazadoras, eran ágiles, eran movibles y esa es su verdadera actividad. Por eso es que yo aprovecho esto para reclamar que los restos óseos de esta mujer que se encontró no pueden estar guardados, archivados ahí en un depósito de huesos. Deberían, cuando menos, que no nos cuesta más de $500 ese trabajo, revisarlos, medirlos y volver a tomar en consideración sus facciones
tal manera que se tenga en molde, en bulto, ¿no? La persona de esta mujer cazadora, que sería la primera mujer cazadora que conocemos en los Andes. Yo rindo mi tributo a ella, porque en realidad es admirable que nos haya cambiado totalmente ese chip que tenemos de allá de los conceptos de Morgan de hace 200 años. ¿Cuál era la cronología? Tom Dillehay señala por sus trabajos en Anchó que él encuentra lascas también, artefactos, y que denomina su fase Paiján temprano, fechado 13.000 años, y su fase tardío, 11.200 años, que es, él llama tardío a las puntas que hemos visto que caracterizan al paijanense. Eso está para revisarlo, es posible que tenga toda la razón, es posible que tenga toda la razón, pero falta más trabajos. Chauchat tiene varios fechados. Para pámpanos fósiles, 10.300 años, 10.200, 9.800. Un resto de Celedón, 9.800. Entonces vemos que la cronología es casi similar. Angel encuentra pámpanos fósiles en Paleoyama, que encontró ahí en superficie, 10.000 años. Y mis trabajos en Tabla del Urín, 9.500 años. Entonces, esta es la cronología que corresponde. ¿Vivían en aldeas? Sí, pero no las clásicas aldeas de Tarzán, sino determinadas dispersas como las que estamos viendo. Allí en superficie aparece una la primera, dos la segunda y tres más hacia abajo. Esas eran sus chozas de media luna como esta. Arriba, el doctor Gálvez, en uno de sus trabajos, ha reconstruido más o menos imaginariamente cómo sería y calcula que sería con cañas a manera de biombo, ¿no? Pero esa es la vivienda del paijanense característica. Y acá lo que personalmente me sorprende, el tallado que requiere pues una, ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra, como estoy apurado, fina, una talladura de presión muy, muy fina. Vean ustedes cómo se encuentran todavía en la primera figura las huellas del golpe, esta segunda, esta punta segunda, eso no se puede hacer, ni siquiera con un presionador de venado, no se puede hacer. Entonces, para alcanzar esa plasticidad, esa delicadeza en la talla, que eran gente bruta, era gente torpe, era gente muerta de hambre, corriendo detrás de un animalito a cazar, desarrolla una cultura exquisita, de una identidad bárbara. Vean ustedes los filos de los golpes alternos, ¿no? Hay una teoría que dicen que podría haber sido hecha por calentamiento. En superficie se entierra la punta, 24 horas con carbones calientes arriba, entonces después de un día se saca, la piedra perdió un poco de temple y es fácil entonces, no como una gelatina, pero más fácil es ir descamando. Y estoy hablando la propuesta de talladores, porque una cosa es describir y otra cosa es ver el proceso de talla para comprender mejor la psicomotricidad fina. Esta es otra de sus características. Y hay quienes señalan también, en conversación de amigos, que podría haber resultado también de una epigenética, genética, o sea, el tallador, que no eran todos, ya nacía con condiciones genéticas de lograr estos alcances, como los hijos de los grandes cantores,
todos no cantan igual, pero algunos que nacen con condiciones. Y es posible que esto sea resultado también de algunos que heredaron por epigenética esa habilidad de la talla. La otra forma era la educación holística de la talla de los niños. Estos ven a los padres, a los mayores, tallar y juegan pues tallando, y ahí encontramos dos juguetitos, dos puntas chiquitas hechas por un niño de 1,5 cm. Eso es muy común en los niños, imitar lo que hacen los padres. Las características, hemos hablado de la flora en la que ellos se movieron, los restos de megafauna que existen, a excepción del tigre diente de sable, pero está el elefante, el mastodonte, más que el elefante europeo, el mastodonte, el megaterio, fechado en 1800 años, el caballo, el ronzoco, el chancho de agua, el venado, el armadillo gigante. El primer resto que se encuentra es el ingeniero Otto Welter, 1936. El buscador de petróleo encuentra en la pampa de Paiján, en la pampa de los fósiles, la caparazón de un armadillo gigante de 1,5 metros. Y él la describe en un artículo en la revista de la Sociedad Geográfica, no, la Sociedad Geológica de Lima, o de petróleo, Sociedad de Petróleo ese es, asociado en superficie con restos líticos similares al paleolítico europeo. Entonces, que envía para Alemania la caparazón con los restos, y como esta publicación es del año 48 ya, dice que lamentablemente debe haberse perdido con la guerra. Pero ¿viste el informe? Es la primera noticia que se tiene de la megafauna. Estos son los fósiles vegetales, ven usted la cantidad que se encuentran, son como canutos, troncos. Si excavamos encontramos troncos, pero en superficie están así como canutos. Y estas son las comparaciones ahora sí con otras sociedades. La punta que está a la izquierda es de 2,5 cm, que caracteriza lo que yo llamo el juniense, a las culturas de cazadores paleolíticas de la Sierra Central y Sur del país, el juniense, totalmente diferente al paijanense. Estas fotos en marrón son las encontradas en el fogón, en Tabla del Urín por mí, las piedras, 9.500, esta punta aguja de las características que hemos visto Paiján, y la romboidal de Junín, en una sola choza, en un solo fogón, asociado a restos marinos y también asociado a restos mamíferos. Quiere decir que esta gente se movía y se relacionaba indistintamente. Y los últimos que pude ver, no los he visto, pero sí me enteré por las publicaciones en Pampa Lechuza, que está frente a Pozo Santo, allá en Pisco. Los desiertos llegan 9.500 años, no hay más, a excepción, en este caso, de un edificio de recolectores precerámicos, recolectores de granos, maíces, allá. Y ahí se mueven más bien todas las poblaciones a la orilla del litoral. Los trabajos que están haciendo en Huaca Prieta son por la orilla del litoral. Y ahí viene la sorpresa. Hasta ahora me dice que no encuentran punta de lanza en Huaca Prieta, y Huaca Prieta está al frente del desierto de Cupinic. Pero esos son ya pues hipótesis para más tarde. Resultado, los informes son valiosos, se registran restos óseos de cazadores, traidores con huellas psicomotricidad fina, eso debe grabarse bien, educación holística, relicto de flora, resto de megafauna, vegetación vegetal, que permite pues reconstruir todo el pasaje. Se construye el medio ambiente, se confirman las hipótesis y se sustenta la clasificación de parque paleolítico más intenso y extenso en América. Son
560 hectáreas de restos. Se registra 3 momentos, en fin. ¿Por qué es importante la propuesta? Nuestra propuesta es que debe trabajarse para que sea declarada la zona no solamente intangible, sino como Parque Paleolítico Nacional. Su importancia para la ciencia como una unidad paleocultural, hay una unidad. Entonces no es un trabajito en una cueva y por allá a 1000 kilómetros otra cueva, con eso no llegamos a nada más que a definir piedras. Pero esto es una unidad paleocultural y tenemos esa suerte de tenerla al frente nosotros, con 4 indicadores básicos. Conserva 5 ecozonas pleistocénicas, ¿no? Es el parque paleolítico de mayor ocupación y extensión en América, con 50.200 hectáreas. Conserva los fósiles de flora y fauna pleistocénica desaparecida. Es un espacio social de los cambios climáticos en el país. En síntesis, es un laboratorio natural de investigación que trasciende la ciencia. En eso nos basamos para sustentar que sea considerado como parque paleolítico esta zona. Pero el trabajo que les acabo de poner no es mío, corresponde y en justicia a un equipo. 12 personas participan en él. Quien les habla, Víctor Castañeda, que es un historiador, Raúl Yenque, que es un antropólogo, Jorge Santolaya, que es un cazador, empresario. Nos sirven muchos los cazadores porque ellos, con el instinto del cazador, interpretan mejor los lugares donde podemos encontrar restos. Increíble, es una experiencia directa. Florencia Bracamonte, que es antropóloga forense. Luciana Rodríguez, que es ingeniera agrícola, especializado en todo lo que es la flora. Marta Guillermo Rubiño, que es arqueóloga de la Universidad de Trujillo. Ricardo Rodríguez Raceto, que es un empresario, gran colaborador, aficionado a estos trabajos. Saniel Lobo Cochea es un geógrafo, deben conocerlo ustedes, de la Universidad Católica, nuestro asesor. Antonio Candela Aznar, un tallador que tiene más de 50 años haciendo todas las réplicas de puntas y sabe cómo se hacen, especialmente las españolas o las europeas. Henry Malca Pérez, que es nuestro médico de campo, porque ya pues no tenemos 18 años, entonces un gran aficionado a la arqueología, médico para suerte, él nos acompaña y nos presta el servicio ante cualquier riesgo de salud. Y en Cusco también está presente el ingeniero Jorge Gamarra Gamio en paleontología. Él trabaja en la Dirección de Concentrada de Cultura de Cusco. Y hay más, pero básicamente la estructura del trabajo descansa sobre la participación y gran colaboración de estos amigos. El trabajo lo pueden ustedes ver en estas publicaciones: Paiján, la cultura, la lectura del desierto, un libro próximo a salir; Cian, la revista que ha sido entregada a los organizadores de este evento para que sea entregado a ustedes y ustedes puedan ver en esta revista lo que hemos dicho ahora un poco ligeramente. Este otro libro que ha sido publicado por Generis, ¿no? Sobre arqueología ambiental, 14.000 años de cambios ambientales en la costa, y ahí nace el título La lectura del desierto. O un artículo de lo que hemos hablado también en extenso, está publicado en la revista Ciencia y Desarrollo, UAP, volumen 25, número 2, del año 22, y ahí tiene el DOI. Ustedes entran, Ciencia y Desarrollo UAP, volumen 25, número 2, y ahí está. Es una revista de edición extraordinaria, especialmente donde toca este tema. Son como 90 y tantas páginas. La otra es el libro que me hizo publicado por Generis Publish. Su correo al que ustedes pueden solicitar lo tienen abajo. El otro es algo que el apogeo de las lanzas, que condensa de manera general todo el proceso de estas actividades que hemos hablado, y que lo distribuye y lo vende Oliva Comunicaciones. Los interesados, él lo distribuye a nivel nacional e internacional. Tienen su WhatsApp 926601798.
Y al fin, mi correo para los interesados que quieran algunas explicaciones, algunos contactos, encantado de acompañarlos. Les prometo que voy a estar siempre con ustedes apoyándolos, ayudándolos, porque ese es el futuro. La arqueología no corresponde a personajes, la arqueología social corresponde a la sociedad y hay que trabajarla así. Muchas gracias por su paciencia y su amabilidad.